Bien, cronograma número pues 2 de esta segunda unidad. Tenemos entonces 4 tareas, 15 puntos cada una de ellas y pues con la primera tarea tenemos lo que es una investigación sobre el tipo de consultas que se pueden realizar en Microsoft Access. Esta tarea se tiene que prevista para que se entregue el día jueves 7 de abril, el jueves antes de la Semana Santa. Tiene valor de 15 puntos y el correo, pues tanto secretariado como perito contador, ahí lo tienen especificado en sus respectivos cronogramas. Luego, la siguiente sería la tarea número 2, una investigación sobre los comandos del lenguaje SQL, tarea que se estará entregando jueves 21 de abril, el jueves que le corresponde después de la Semana Santa, y también al correo, pues que ustedes ya saben. Luego entramos ya con lo que es la parte práctica. Espero yo que ya para esas fechas yo ya al menos haya avanzado bastante con lo que sería esto de las consultas SQL. Tenemos entonces el ejercicio de consultas SQL haciendo uso del comando select y el comando insert. Esta tarea práctica, porque es práctica, se va a estar entregando para el día viernes 28, perdón, jueves 28 de abril al correo electrónico. Y la tarea número 4, que sería un ejercicio con las consultas de el comando update y delete, que se estará entregando para el 5 de mayo. Entonces, ahí están las 4 tareas, 2 teóricas, 2 de tipo práctica. Las de tipo práctica estarán sujetas a cambio si en algún momento, pues, vemos que sea eso necesario. Y por último, el proyecto de evaluación que, pues, por el momento, eh, puede ser que llegue a ser teórico otra vez, nuevamente, aunque todavía en eso estoy pensando todavía, según cómo estemos con el contenido teórico para este examen. Si no, pues será de tipo práctico. Bien, entonces, básicamente, ese sería su cronograma de tareas de computación. Vamos entonces a pasar para lo que sería la actividad número 1. En este caso, vamos a ver de qué trata la descripción de la tarea número 1. Recordándole, por favor, siempre a todos los chicos, aquellos pues que se llevan todo el bimestre de vacaciones y hasta última hora están entregando todo. Recordarles, por favor, siempre solicitar las guías de estudio, el cronograma no, porque el cronograma no da mayor información, pero en las guías de estudio está todo. Bien, también junto con esto, quisiera también explicar el mejoramiento como lo hice el día de ayer. Y es que acá las tareas de tipo investigación sí van a tener mejoramiento. ¿Eso qué significa? Van a ser, se le van a hacer cambios para que se le considere mejoramiento. Aunque vuelvo y repito una vez más, yo no sé por qué le llaman mejoramiento, porque eso no tiene nada que ver con mejoramiento. Entonces, tenemos lo siguiente con la tarea número 1 de computación. Dice instrucciones. En un documento de Word realice una investigación sobre el tema tipos de consultas que se pueden realizar en Access. Este es, por favor, el tema principal que va a ir en su carátula. Por favor, importantísimo a tenerlo en cuenta. Luego tenemos el contenido, que es lo que ustedes van a presentar. Solamente una consultita, por favor, jóvenes. Necesito que puedan confirmarme. Todavía no les había entregado a usted la tarea de compu, ¿verdad? Lo que entregué ayer fue lo de Prora. Si me pueden confirmar, se los voy a agradecer bastante. Sí, teacher, la que entregó el día de ayer fue pro. Ok, gracias, muy amable. Bueno, entonces, si estamos bien, pregunta número 1, ¿qué son las consultas? Este sería el tema número 1 o el título. Y obviamente usted tiene que contestar esa pregunta. Cuando yo me refiero a consultas, obviamente es una palabra que suele utilizarse según el contexto en que se esté manejando. Cuando yo refiero a consultas, no precisamente estamos hablando del ámbito médico, sino que estamos hablando del ámbito o en el contexto de base de datos. Así que por favor tenerlo en cuenta. Luego, ¿para qué sirve una consulta? Este es el otro título que ustedes van a colocar y obviamente van a contestar esa pregunta. Posteriormente a eso, vamos con el tema que se llama tipo de consultas que se pueden realizar en Access. Este tema, por favor, importante. Van a colocarme el nombre y la descripción de ocho tipos de consultas que se realizan en Access.
Hay varias, pero yo les estoy solicitando 8 en especial. Colocan, por ejemplo, consulta de referencia cruzada como título y colocan la descripción de este tipo de consulta, ¿sí? Si usted quiere, pues la puede ilustrar y si no, no. De ahí va con la número 2, nombre de la consulta, descripción. Número 3, nombre de consulta, descripción y así, por favor. No me las vaya solamente a enlistar, porque solamente le colocan listado, de ahí muere. Eso no. Cada consulta, por favor, le tiene que desarrollar su descripción. Aspectos que se van a calificar de esta tarea, pues la carátula, que vale 1 punto. Ayer se entregó el modelo de la carátula para que por favor siga ese modelo. La introducción 1 punto, el contenido 8 puntos, conclusiones 2 puntos, 2 conclusiones por favor. Grafías 1 punto, 12 grafías como mínimo. Y la puntualidad. ¿Para cuándo se va a entregar esa tarea? Pues como ustedes se dieron cuenta, para el jueves 7 de febrero a las 11 de la noche. Luego, después de esa hora, pues ya saben que vale el 75% de la nota. Recordando que si entrega la tarea el día viernes, pues ya vale el 75%. Y si lo entrega sábado y domingo, se queda ahí congelada hasta que se haga el reporte de parte de la dirección. Así que por favor, tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hablar ahora de la tarea de mejoramiento. Bueno, como necesitamos darles un mejoramiento a ustedes, la base de la investigación sigue siendo la misma, solo que no la van a entregar en Word, sino que va a ser en PowerPoint, ¿sí? Hacen esta misma investigación en un documento de PowerPoint, se les va a calificar transiciones, animaciones en los títulos y sonido de fondo, por favor, en lo que sería la diapositiva. Ese sería el mejoramiento, recordando que ya no valdría lo mismo, sino que valdría en este caso entre 11 a 12 puntos. Ese sería el mejoramiento para la tarea número 1. Pasar toda esta información, obviamente el contenido, junto con introducción, conclusiones y grafías, a un documento de PowerPoint con animaciones, transiciones y sonido de fondo. Ese es su mejoramiento. El mejoramiento para las tareas prácticas va a quedar sujeta, que puede ser de que sea la misma tarea que pueda entregar o bien yo le entregué una distinta. Bueno, no sé si tengamos alguna duda, alguna consulta antes de pasar al tema del día de hoy. ¿No? Bueno, solo regáleme un segundito, por favor. Bien, entonces, ya que tenemos acá especificado la tarea número 1 de Compu, vamos entonces a pasar al tema del día de hoy. Recordándoles, ¿verdad?, que ahí se queda todo grabado para que puedan, por favor, echarle un vistazo para quien lo necesite. El día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar. Este va a ser el último ejemplo que yo voy a dar de creación de una base de datos en Access. Es decir, voy a hacerlo paso a paso, desde crear la tabla hasta hacer las relaciones. Importantísimo. Sin embargo, antes de iniciar, antes de pasar a ese punto, quiero mostrar algo que pues se me estaba pasando por alto. ¿Qué fue lo que habíamos creado nosotros la semana pasada justamente? En ese sentido, bueno, la semana antepasada más bien, habíamos creado nosotros nuestras 4 tablas, que sería la tabla cliente, pedidos, pedidos de producto y productos. Habíamos dejado las tablas relacionadas, ya obviamente cada una relacionadas como debe de ser, pero quería mostrarles algo importante. Si usted se fija bien, cuando usted abre las tablas, tiene este pequeño cuadrito con esa cruz. Disculpen si no puedo hacer más grande el zoom, Access no tiene zoom. Así que pues espero que puedan observar un poquito. Acá, en esta como cuadrito con cruz, si usted le da clic a ese cuadrito, se va a poder dar cuenta de que aparece que el cliente Juan tiene un pedido que se hizo el 23 de, en este caso de noviembre de 2020. Y si le damos clic aquí al cuadrito de María, dice que también tiene un pedido de, en este caso, fecha 1 de diciembre de 2020. ¿Por qué podemos ver los datos de la tabla pedidos? Eso se debe porque ambos están relacionados, clientes con pedidos. Entonces, como ambos están relacionados, podemos ver esos datos que usted puede observar acá. Vamos a la tabla de pedidos. Aquí tenemos la tabla de pedidos. Vamos a dar clic acá y podemos ver acá el pedido que se hizo. Pedido con fecha, obviamente, del 23 de noviembre,
podemos ver acá los productos, los códigos de producto que se compraron o que van relacionados con ese pedido. De igual manera pasa acá. Podemos ver el número de pedido, que es el 246, obviamente por el cliente 2, con fecha 1 de diciembre de 2020, y podemos ver cuál fue el producto que se compró. Eso en la tabla pedidos. Vamos a ver la tabla pedidos productos. Esta tabla, como es una tabla secundaria, una tabla débil, si se fija bien, no tiene ninguno de esos cuadritos. Solo la tiene la tabla pedidos, porque la tabla, en este caso pedido productos, es la tabla más débil de todas. Y la tabla productos, fíjese muy bien, tenemos acá lo que sería el ID de producto. Si le damos clic acá a la flechita, nos puede indicar pues los números de factura que obviamente están relacionados con este producto, es decir, en qué facturas aparece este producto que fue obviamente vendido. Lo igual con acá con P2 y con P03. Entonces, para eso nos sirven las relaciones. Aunque las tablas estén separadas una de otra, aún siguen manteniendo una relación, ya sea de manera directa o de manera indirecta, pero siguen estando relacionadas. Y la única tabla que no tiene esos cuadritos es la tabla más débil de esta base de datos. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para que en este caso usted se pueda dar cuenta que no solamente crear tablas, sino que al final, cuando hacemos bien las relaciones, prácticamente podemos ver la información que hay, o al menos información relacionada entre una y otra tabla. Bien, vamos a cerrar entonces esta base de datos y vamos a pasar a crear una nueva. Para esta base de datos que vamos a crear acá el día de hoy, vamos a hacer acá un ejemplo muy sencillo y vamos a pasar ahora el ejemplo de normalización número 2, es decir, ese ejemplo que habíamos hecho de normalización donde teníamos ahí los cumpleañeros, en este caso de los hijos y los trabajadores, que en este caso estábamos pues viendo la tabla empleado con la tabla hijos y la tabla empleado-hijo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una base de datos solamente para estas tres tablas. Recordando que cuando hicimos esta normalización, solamente llegamos a la segunda forma normal porque básicamente ya estaba normalizado todo hasta esta etapa, porque había muy poquitas tablas. Entonces, esto sería la etapa final en cómo ha quedado normalizada. Por lo tanto, como yo ya sé que esto ha quedado normalizado por completo, voy a pasarlo a mi base de datos de Access. Entonces vamos a crear un nuevo archivo de Access. Permítame. Solo regáleme un segundito, por favor, porque vamos a darle a base de escritorio en blanco, base de datos de escritorio en blanco. Le vamos a colocar acá B de ejemplo 2. B de ejemplo 2. Y le vamos a dar crear. Ahí se recuerdan que si usted quiere, pues puede cambiar la ubicación. Yo la voy a dejar acá por defecto. Así que vamos a cerrar la ventana y le damos crear. Bien, una vez que tengamos acá nuestra base de datos, es hora de empezar a analizar cuáles son las tablas fuertes y las débiles para poder hacer la creación de la misma. Entonces, pregunta para ustedes. De esas tres tablas que usted ve acá, ¿cuál es la tabla fuerte y cuál es la tabla débil? Pregunta para ustedes, por favor, si me pueden ayudar en esto para empezar a trabajar. Recordando, ¿verdad? Que es lo primero que se tiene que identificar en una base de datos después de normalizarlo. Si usted no sabe identificar una tabla fuerte de una débil, prácticamente la base de datos no la va a poder hacer porque no va a llevar un orden exacto. Recordando, la tabla fuerte es aquella tabla que solamente contiene una sola llave principal. Y la tabla débil son aquellas tablas que contienen más de dos o más campos, perdón, en los cuales esos campos pertenecen a otras tablas y en esas tablas ellos son llaves principales.
Por lo tanto, la pregunta nuevamente, ¿cuáles son las tablas fuertes acá y cuáles son las tablas débiles? La primera tabla fuerte, profe. Esta, la tabla de empleado, me imagino. Ok, perfecto. Si esa es tabla fuerte. ¿Esta segunda tabla será fuerte o débil? Sería débil. Exacto, es una tabla débil porque contiene dos campos que pertenecen a otras tablas distintas. Y por último, esa tabla será tabla fuerte o débil. Fuerte. Exacto, es una tabla fuerte. Tenemos dos tablas fuertes, tabla hijos y tabla empleado, y una tabla débil, ya que la tabla débil esta contiene dos campos que obviamente pertenecen a la tabla código de empleado y tabla hijo, y que en esos campos, en estas tablas, son los que mandan. Por lo tanto, aquí tenemos dos tablas fuertes y una débil. Bien, entonces como ya hemos identificado esto, tenemos dos y una, vamos entonces a proceder a crear nuestras tablas. Las tablas fuertes, usted puede crear cualquier tabla fuerte, aquí no hay orden, así que vamos a proceder a crear nuestra tabla fuerte. Voy a empezar con la tabla de los padres. Le voy a dar un clic derecho acá, con ese tabla 1, le voy a dar un clic derecho y voy a seleccionar la opción que dice vista de diseño. Vamos a colocar acá tabla empleados. Bueno, solamente empleados en mayúscula. Los nombres de las tablas, al igual que el nombre de la base de datos, va a ir en mayúscula. Bien, ya tenemos entonces acá nuestro base de datos. Vamos a pasar acá. Bien, lo primero que me pide acá, como primer campo, vamos a colocarlo de izquierda a derecha. Es el código del empleado. Así que voy a colocar acá, como campo principal, código empleado. El tipo de dato será autonumeración o será número. Recordemos que si es autonumeración es porque va de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero cuando tenemos datos como este, que empezamos con 1001, 1002, mejor lo colocamos de tipo número. Así que yo a este campo le voy a colocar de tipo número porque iniciamos en 1001, 1002, 3, 4, 5. ¿Podemos modificarlo? Claro que lo podemos modificar, pero no nos vamos a quebrar tanto la cabeza y lo colocamos de tipo número. Bien, siguiente campo a colocar es el nombre del empleado. Estamos colocando campos, es decir, solo lo que está en amarillo. Hay unos que se ponen a hacer esto acá y obviamente eso es un grave error. Si aquí va a colocar solamente los nombres de las columnas. Aquí voy a colocar en minúscula nombre empleado y muy importante, tenga mucho cuidado de no colocar tildes. Aquí no se colocan tildes porque si no, usted mismo se va a perjudicar. Así que aquí sí está permitido poder hacer faltas de ortografía que nadie le va a decir nada. Y aquí tenemos entonces nuestros dos campos. Nombre empleado, texto corto, obviamente, porque vamos a meter nombres. Y apellido empleado, porque vamos a meter apellidos. La llavecita, pues ya por defecto se le ofrece la primera fila, que se supone va a ser el campo principal. Así que una vez que tenga esto, le doy clic derecho y guardamos la tabla y clic derecho nuevamente y luego la cerramos. Con eso ya tenemos creado nuestra primera tabla. Bien, vamos a pasar a la segunda. Vamos siempre a la pestaña de crear. Vamos a la opción de tabla, crear tabla. Una vez que haya abierto esta ventana, le va a dar un clic derecho sobre la pestañita. Vista de diseño. Y vamos a colocar como nombre la palabra hijos. Y le damos a aceptar. Bien, vamos entonces a pasar a hacer esta tabla. En la tabla hijos tenemos lo siguiente. Tenemos código de hijos, si se fija bien está en autonumeración. Bueno, podemos colocarle autonumeración porque inició en 1 y va a llevar un orden. Así que le puedo colocar yo acá como campo principal código hijo. Tipo de dato autonumeración, lo voy a dejar como tipo de dato autonumeración. Nombre hijos. Vamos a colocar acá nombre hijo. Tipo de dato texto corto. Y por último, fecha de cumpleaños.
Fecha, guión bajo, cumpleaños. Tipo de dato sería de tipo fecha. O fecha hora. Ahí tendríamos ya mi segunda tabla. Código de hijo como tipo autonumeración, porque vamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 11. Obviamente, y se entiende que ver 12, 13, 14, etcétera. El nombre del hijo y la fecha de cumpleaños. Vamos a darle clic derecho guardar y clic derecho cerrar. Ya tenemos entonces nuestra tabla hijos. Vamos a pasar a la siguiente tabla, que sería la tabla empleado hijo. Vamos a crear entonces nuestra tabla nuevamente. Vamos acá a crear tabla. Y vamos entonces a colocar acá, clic derecho sobre la pestañita, vista de diseño. Vamos a colocar acá empleado, guión bajo, hijo, empleado, guión bajo, hijo, porque esta tabla solamente contiene los códigos. Así que es una tabla puente. Le damos a aceptar. Y acá, importante, importantísimo, nunca en una tabla débil como esta, jamás vaya a colocar autonumeración. La autonumeración es recomendable y opcional en tablas fuertes, pero jamás en ninguna tabla débil vaya a colocar autonumeración, sobre todo cuando es una tabla débil que contiene solamente o está compuesta de puros campos y no tiene campos secundarios. A ver, cuando contiene puros campos principales, como código de hijo y código de empleado, si hubiese, por ejemplo, nombre o apellido, pues entonces ahí lo piensa un poquito, pero así como esta, que es una tabla puente, no se coloca autonumeración. Entonces, no es lo recomendable, así que vamos a colocar acá entonces lo siguiente. Vamos a colocar código empleado. Y acá, obviamente, si nos recordamos a código de empleado en la tabla de empleado, yo le coloqué de tipo número. Ahora coloco código hijo. Y acá, código de hijo, yo le coloqué autonumeración. Sí, yo me recuerdo que le coloqué autonumeración en la tabla de hijo. Pero acá yo le coloco número, para que el número lo coloque de manera manual. ¿Sí? No le vaya a colocar de tipo autonumeración. Eso sería un craso error. Se coloca de tipo número. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a seleccionar acá. Le va a dar clic en este cuadrito. Aquí donde está justamente abajo la llave. Le damos clic en este cuadrito. Acá, donde estoy marcando. Y selecciona. Clic izquierdo sostenido y para arriba. A medida que selecciona el cuadrito donde está la llave y el que está abajo. O viceversa. Selecciona primero acá arriba y abajo. La cuestión es seleccionar las dos filas. Selecciona clave principal para que se coloquen las dos llavecitas acá, de esta forma. Como ambos son campos principales en sus respectivas tablas, se les coloca como llave principal o llave secundaria o foránea, se le conoce a esto. Vamos a guardar cambios y cerramos. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestras tres tablas y ahora corresponde el punto de relacionarlas. ¿Cómo las relacionamos? Nos vamos a herramienta de base de datos, herramientas de base de datos, seleccionamos la opción de relaciones, botón de relaciones, vamos a seleccionar las tablas que queremos relacionar, que en este caso son las tres, las selecciona así como lo estoy haciendo yo, o simplemente las va agregando una por una. Tenga mucho cuidado de no hacer esto. Por ejemplo, aquí las acabo de agregar. ¿Qué pasa? Hay algunos que vienen y se van de más, le meten una más y obviamente ahí tenemos una duplicidad de tablas. Cuando sea esto que le aparezca duplicidad de tablas, simplemente se va sobre la tabla que le apareció de más y le da clic derecho ocultar tabla. ¿Estamos? Importante eso. Bien, ahora, esto obviamente fue una forma que a mí me enseñaron cuando estaba en la universidad. Obviamente cada quien de ustedes elige cómo trabajar, pero si a usted le cuesta bastante diferenciar entre tablas fuertes y débiles,
Entonces, la recomendación es que las tablas fuertes las vaya colocando en la parte de arriba y las tablas débiles las vaya colocando en la parte de abajo, de esta manera. Y si hay tablas aún más débiles, mucho más abajo. De esta forma vamos a poder recordarnos cómo es que lo tenemos estructurado, las tablas fuertes hasta arriba y las tablas débiles hacia abajo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer las relaciones? Primero, podemos seleccionar una tabla fuerte, cualquiera de las dos. Vamos a iniciar acá con empleado. Voy a seleccionar su llave principal. Entonces, voy a arrastrar este campo que dice código de empleado, que le pertenece a la tabla empleados, lo voy a arrastrar directamente hacia el código de empleado que pertenece a la tabla empleado hijo. Entonces, primero marco con un clic izquierdo el campo y luego con el clic izquierdo sostenido, sin soltarlo, voy a arrastrar ese campo hasta llegar encima del campo que se llama código empleado de la tabla empleado hijo. Cuando usted coloque el puntero de su mouse encima de ese nombre del campo, se va a dar cuenta que aparece su flechita con un cuadrito con un signo más adentro. Obviamente es la señal para poderlo soltar. Soltamos y aparecerá esta tabla. Tenemos que fijarnos que diga tabla empleados, código de empleado. Tabla empleado hijo, código de empleado. Que sea el mismo campo al que vamos a relacionar o a los que vamos a unir por ambas tablas. Exigimos la integridad referencial, actualizar y eliminar. Tenemos que seleccionar las tres. Seleccionamos el tipo de combinación que sea la tercera opción y le damos a aceptar y luego crear. Y ya tenemos ahí nuestra primera relación. Luego, después de eso, seleccionamos el campo código de hijo, que es el campo principal de la tabla hijos, y lo arrastro directamente hasta que quede encima del campo código de hijo de la tabla empleado hijo. Una vez que yo esté colocado encima mi puntero sobre ese campo, lo suelto. Verifico que diga hijos, código de hijo y empleado hijo, código de hijo, es decir, que sean los mismos campos, diferente tabla, y marco las casillas, exigir integridad referencial para que se pueda actualizar y eliminar los registros. Entonces, tipo de combinación, seleccionamos el número 3 y le damos a aceptar. Y por último, crear. Y ahí tenemos nuestras dos tablas completamente relacionadas una con otra. Bien, y ahora, ¿qué es lo que prosigue? Lo que prosigue ahora es llenar las tablas. Aquí si quiere le da clic derecho guardar y le da cerrar porque ya las tablas están relacionadas. Y acá, así como creó las tablas, así las puede llenar. Primero llena las tablas fuertes y por último las tablas débiles. A medida de llevar un orden, siempre se llenan primero las tablas fuertes y por último las tablas débiles. Por ejemplo, vamos acá a esto rapidito. Acá como este no es autonumeración, voy a colocar acá 1001. El nombre. Acá en registro sí puede colocarle tilde, aquí no hay ningún problema. Pero fíjese muy bien en qué tiene que tener cuidado, por favor. Aquí he colocado yo Gutiérrez. Fíjese ahí donde está parpadeando el selector del texto, justamente después de la Z. Mucho cuidado de no hacer esto, de dejar ese espacio en blanco después de la Z. Sobre todo cuando con las secres, que obviamente ya saben más de mecanografía, el pulso, o en este caso la inercia de usar siempre el pulgar para la barra espaciadora, en algún momento se nos puede dar y dejamos ese espacio en blanco. Hay que dejar sin dejar espacio porque después con las consultas SQL nos puede dar problema ese espacio en blanco que se está quedando. Bien, vamos a colocar acá 1002 y seguimos llenando nuestra tabla. Vamos a tratar de hacer algo más ligero acá. 1003, que sería Janet. Y le colocamos acá Melgar. Vamos a hacer algo, jóvenes, y ahorita se me acabó un poquito el tiempo. Así que nomás se acabe ahorita la transmisión. Vuelvan a ingresar por el mismo link, ya solo para dar los últimos anotaciones de esta clase, por favor, antes de darlo por finalizado, ya que con este tema de creación de base de datos en Access, voy a terminar yo este tema, darlo por finalizado, y el próximo día de clases, básicamente, me concentro en lo que sería hacer consultas SQL o ingresar de una vez al tema de consultas SQL. Así que cualquier duda o pregunta, por favor,
poderlo comentar. Así que ya saben, si se acaba la conferencia, por favor, volver a ingresar. Así como esta tabla, que es la tabla hijos, que yo le coloqué autonumeración al campo, no es necesario que yo le coloque el código. Yo ya solamente me dedico a llenar los otros campos que me hacen falta. Por ejemplo, María 01 del 09 del 2002. Aquí, aunque usted quiera colocarle un número, no se lo va a permitir porque el mismo Access lo va a hacer por usted, porque por eso le puso usted autonumeración. Y usted solamente llena los campos secundarios, como nombre y fecha de cumpleaños. Y vamos con Pablo ahora.